Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí y más a estas horas tan intempestivas de la mañana. Yo además, para mí, quería unirme también al agradecimiento que ha hecho David, ¿no?, a todas las instituciones, a las personas que están detrás de las instituciones que han hecho posible este encuentro. Para mí resulta especialmente emotivo porque no es la primera vez que estoy en Sarria. Estuve ya aquí cuando tenía 17 años y cuando hice el Camino de Santiago. Entonces no me podía imaginar que iba a volver para poder hablar de estos temas con todos vosotros, con todos ustedes. Y entonces digo, para mí, es una ocasión que creo que voy a recordar durante mucho tiempo, ¿no? Yo voy a hablar de seguridad e información en el siglo XXI. Espero hacerlo de una manera un tanto especial. Los que van a venir después de mí son los auténticos expertos. Yo digamos que he estado curioseando, he estado profundizando en un tema que me interesa mucho por mi formación como historiador, y dentro de la historia me dedico a una corriente especial que siempre trato de reivindicar allí donde voy, que es lo que se denomina historia de las mentalidades, ¿no? Es tratar un poco de profundizar en la psicología de los individuos, en la psicología de los antepasados, tratar de comprender lo que serían sus claves mentales, ¿no?, sus patrones culturales, y ver cómo se difunde todo ese tipo de conocimiento desde la perspectiva de un determinado contexto histórico o contexto geográfico. En el mundo en el que estamos viviendo ahora, en el siglo XXI, tenemos un contexto nuevo, un contexto que es absolutamente inédito, que es esto que denominamos el mundo virtual, y que supone una manera de desenvolvernos en un entorno, ya digo, demasiado nuevo, y que está aportando una serie de claves que en gran medida también nos está desubicando a nosotros como individuos, como usuarios, pero también a las instituciones, que en principio deberían estar más alertas de ese tipo de medio, ¿no? Y yo lo que trato de expresar aquí es un tipo de seguridad y de información que nosotros estamos habitualmente acostumbrados a escuchar, el concepto quizás de ciberguerra, ¿no?, de lo cibernético, y cuando hablamos de películas, a lo mejor, o tenemos referentes como novelas que hablan de esta materia, siempre pensamos en hackers, en ingenieros, en gente que tiene un gran conocimiento técnico. Yo voy a ir hoy por otro lado. Voy a hablar de un tipo de seguridad y de ciberguerra que es una ciberguerra social. Es una ciberguerra en la que cualquiera de nosotros nos podemos convertir de manera improvisada en usuarios, es decir, sobre todo en soldados. Es una ciberguerra que se está produciendo también en el entorno virtual y que está funcionando mucho a través de algo que ya digo que es bastante nuevo, que sería todo el tema de las redes sociales y de la difusión de la información en esas redes sociales. Quería un poco partir de dos premisas que un poco nos van a acompañar en esta charla. La primera es un poco cómo el terrorismo en un momento dado nos cataloga, ¿no?, nos clasifica. Yo pienso que para el terrorismo nosotros somos fundamentalmente un arma, la mayoría de nosotros. Solamente unos pocos, que son las víctimas, se convierten en la munición. Lo que pretenden realmente, en este caso, es que nosotros seamos el arma que va a estar dirigida a un segundo fin. La idea de que cuando se produce un determinado atentado no es matar gente, es crear una determinada corriente de opinión que en la sociedad en general, para que esa corriente de opinión cambie las conductas de algo, o bien cambie la conducta de una determinada política, o bien cambie una determinada política completa, o bien incluso de un determinado gobierno. Por tanto, todos nosotros somos el arma que pretenden usar los terroristas. Y solamente las víctimas son esa pequeña munición con la que se carga el arma. Hay un segundo concepto que también me gustaría utilizar y que luego iremos también aplicando al resto de contenidos que voy a comentar con vosotros, que es que en sociología una mentira es una verdad si a todos los efectos y consecuencias sociales funciona como una verdad, aunque nadie se la crea del todo. En el fondo, muchas veces nosotros podemos difundir o se difunde un determinado rumor, muchas veces nosotros sabemos que ese rumor no es cierto, pero por si acaso actuamos como si fuera cierto. Ese ya es un primer triunfo para los terroristas. Si consiguen manejar la verdad de esa manera, o la mentira de esa manera, ya han triunfado, porque a todos los efectos sociales esa mentira se ha convertido en una verdad. Bueno, pues ¿dónde nos encontramos este contenido? ¿Dónde nos encontramos un caldo de cultivo ideal para trabajar de esta manera? En las redes sociales. Las redes sociales ahora mismo se han transformado en poder social. Y hay determinadas cosas que ocurren en las redes sociales que tienen un impacto más allá del mundo virtual. Os pongo un ejemplo muy rápido, que es este que tenéis aquí, que es relativamente reciente. La bolsa se desploma tras un ataque en Twitter. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En un momento dado, la bolsa de Nueva York perdió 150 puntos porque alguien se había apoderado de la cuenta de Twitter de la Asociación de Prensa Norteamericana y había dicho que Barack Obama estaba herido a través de un atentado en la Casa Blanca. Eso inmediatamente, al ser divulgado simplemente por Twitter, estamos hablando simplemente de un Twitter, un periodista que en un momento dado, el titular de la cuenta, publica ese Twitter en la red, produce un efecto dominó que llega directamente a la bolsa y se desploma 150 puntos. O sea, ese es el efecto que tienen ahora mismo las redes sociales y determinadas cuentas que son referentes dentro de las redes sociales.
¿A qué nos enfrentamos? Lo que tenemos que tener en cuenta es que el modelo de información, tal como lo conocíamos antes de que llegara toda la revolución cibernética, es muy diferente al que tenemos actualmente. Y eso, naturalmente, el que mejor, desde mi punto de vista, lo está entendiendo es todo lo que serían las tramas de terrorismo, además de terrorismo más duro. El modelo tradicional de información, para hacer un poco el contraste, bueno, esquematizándolo mucho, ¿no? Pero los elementos que a mí más me interesan destacar para el tema que vamos a hablar hoy sería que básicamente nos encontrábamos en ese modelo tradicional con 3 canales básicos, que eran la prensa, la radio y la televisión, por todos conocido. ¿Cómo era ese modelo de comunicación? Era acentuadamente unidireccional, es decir, teníamos por un lado el emisor, bien fuera la prensa, fuera la radio o fuera la televisión, y era un emisor activo, lanzaba un determinado mensaje. Y luego estábamos nosotros, que éramos el receptor y éramos fundamentalmente pasivos. Recibíamos una información y ahí acababa todo. Ese modelo de información además estaba jerarquizado y era simétrico. ¿En qué sentido? En que sabemos que hay determinados medios de comunicación que tenían mucho más poder, mucha más presencia mediática que otros. Pues tenían, hablamos de una televisión, había televisiones locales, había televisiones nacionales, prensa nacional, prensa local, ¿no? Y además dentro de eso, mayor capacidad para distribuir la información que otros. Bueno, más características de este modelo tradicional de información. La información en ese modelo, digamos, antiguo, que seguimos conviviendo con nosotros, pero es el que nos ha ido acompañando durante más tiempo, la información estaba fuertemente intermediada. Es decir, el informador editaba el contenido de la información, la filtraba de una determinada manera, a veces con un sesgo determinado ideológico, o también a lo mejor siguiendo una determinada perspectiva ética o moral, ¿no? O un código deontológico, y eso hacía que además la daba una determinada forma, ¿no? La modelaba de alguna manera. Por supuesto, ese tipo de información también estaba limitada en espacio, tiempo y forma. No es lo mismo hacer un total o hacer un producto, una pieza para televisión, que hacerla para la prensa, que hacerla para la radio, ¿no? Eso te condiciona el contenido y te va limitando el tamaño de la información que tú quieres dar. Y luego también, dependiendo de las franjas horarias en televisión, tienes que dar unos determinados contenidos o no, ya digo, y luego las propias decisiones de la cadena en cuestión, la cadena mediática que difunde esa información. Y también hay una cuestión importante dentro de este modelo tradicional de información, que es que para que la información llegue o sea recibida por una determinada cadena mediática, tiene que tener una determinada envergadura, tiene que tener el carácter de acontecimiento. Por eso también el terrorismo buscaba crear acciones importantes para que llegara a la prensa general. Porque al fin y al cabo, todos sabemos que el terrorismo existe en la medida que se publicita. Ellos lo que están haciendo es cambiar, digamos, capital armado por capital simbólico, ¿no? Lo están transformando en información para que llegue a todo el mundo, ¿no? Si no tiene ese oxígeno, es la manera con la que ellos pueden seguir adelante. Si no reciben respuesta de la sociedad, no los convierten a todos en arma, realmente su misión ha fracasado, porque realmente ellos trabajamos en lo que se denomina guerras asimétricas, ¿no? Hay una gran potencia que es el Estado y una minoría que trata de dar la impresión de que es más de lo que realmente es. Y la única manera que tienes a través de esa conquista de ese capital simbólico, ¿no? Que estamos comentando. Bueno, ese es el modelo antiguo. Vamos a ver cuál es el modelo que ha revolucionado, ¿no? A través de la cibernética ese sistema de información y cómo lo está aplicando el terrorismo, ¿no? ¿Qué ha encontrado de ventajas en el mundo cibernético y por qué está apostando tanto por él hasta unos extremos que, bueno, que espero que os puedan sorprender por lo que veamos aquí hoy. El modelo cibernético de información, ¿no? Para las acciones terroristas, lo primero que tiene es que reduce esa asimetría que comentábamos antes, esa jerarquía comunicativa. Es decir, ahora mismo un terrorista con un simple blog o con una cuenta de Twitter puede llegar tan lejos a escala planetaria como puede llegar un periódico, una televisión o una radio. En principio esa información está siempre accesible y yo directamente la puedo leer en mi móvil. Eso antes, con el modelo tradicional de información, no era posible. También tiene una segunda característica. Decíamos que antes el modelo era unidireccional, era emisor y receptor y ya acababa un poco la historia, ¿no? Podía haber un pequeño feedback, que tú mandas una carta al directo, te pueden coger una entrevista, pero luego era siempre decisión del emisor que eso tuviera consecuencias o no. Ahora mismo el modelo que tenemos en el mundo cibernético es un modelo multidireccional. Automáticamente nosotros nos podemos convertir en receptores, pero también en emisores. Y todo eso multiplica las opciones de información, ¿no? Globaliza el mensaje y además hace una cosa muy interesante para los terroristas, que es que si ellos son una minoría, gracias a la globalización parece que son mucho más de lo que son. Eso es uno de los grandes problemas que también tienen, por ejemplo, las autoridades, ¿no? Las fuerzas de seguridad del Estado, cuando se tienen que enfrentar a un grupo, tienen que tratar de arañar las apariencias. Muchas veces parece que son más de lo que son y hasta que no infiltran a alguien, pues tratan de conocer realmente la envergadura que tiene ese grupo. Bueno, esto se disfraza muy bien a través de las redes sociales.
Y luego lo que comentábamos, este carácter multidisciplinar, es que cualquiera, no hace falta ser un técnico, no hace falta ser un hacker, no hace falta tener algunas personas muy sofisticadas, sino que cualquiera de nosotros nos podemos convertir automáticamente en difusores, ¿no?, en servidores de ese canal, de ese mensaje que se quiere divulgar. Una cuestión también fundamental, ¿no?, que esto naturalmente les agrada a los terroristas, es que no hay intermediarios. Frente a lo que ocurre con el sistema tradicional, que ellos lanzan un mensaje y evidentemente no saben en qué medida va a llegar, porque como decimos, se modela, se recorta, se edita, hasta que finalmente llega al público, que es a lo que ellos aspiran a llegar. En el caso del mundo cibernético, ellos pueden crear el producto directamente, sin censuras, sin recortes, sin maquillaje, tal cual lo han concebido, lo pueden subir a internet. Y puede llegar al usuario absolutamente completo. Entonces tienen perfecto control sobre el producto que ellos están, el mensaje que ellos están creando. También ellos mismos se encargan, además de emitir todo ese contenido y difundirlo directamente. Y por lo tanto tienen el control absoluto, cosa que en otros sistemas yo digo que era un control delegado. Tiene también una cuestión importante, que por eso en algunos de los ejemplos que vamos a ver, vais a ver que tiene bastante sentido. Naturalmente, el mundo cibernético es absolutamente espectacular, cada vez tiene más y más páginas, tiene más y más contenidos, y entonces tienes que competir por relevancia con otras claves. Frente al sistema antiguo, que tú, si eres una cadena nacional, ya sabes que hay determinados sitios donde las cadenas locales no van a llegar, entonces tienes una hegemonía de hecho. Aquí, en este sistema, tú tienes que competir con gente que presenta la información y tienes que ganar la atracción del público. ¿Eso qué supone? Que tienes que jugar con las mismas claves de marketing que trabajan las demás empresas. Tienes que aumentar la calidad estética del mensaje para que atrape y tienes que manejar los códigos de comunicación y de atención que hay en la red. Porque si bien es cierto que tu mensaje llega más lejos, también es cierto que llega en la misma medida que los demás y todos se colocan en pie de igualdad. Entonces, que triunfe tu mensaje es porque capta la atención del usuario. Por eso yo digo que ahora mismo en los grupos terroristas, y sobre todo los que vamos a comentar aquí, hay un refinamiento a la hora de crear esos mensajes. Más cosas interesantes que tiene este modelo y que son atractivas para los terroristas. Es absolutamente mucho más barato que antes. Tú puedes tener un blog, puedes tener un vídeo, lo subes en un determinado canal y no tienes que hacer nada más. Entonces los costes de producción se reducen mucho. No necesitas tener que crear necesariamente un acontecimiento real. Un acontecimiento no necesita ser para un terrorista simplemente el hacer un atentado. Puede ser una buena entrevista a un líder de un líder terrorista. Una entrevista a un líder de Al-Qaeda puede tener a lo mejor más visiones o más repercusión que la muerte de un policía o un soldado en Jordania. Entonces, eso reduce bastantes costes, basta con lo que pongo aquí, ¿no? Basta con hacerlo virtual y sobre todo tiene una cosa muy interesante y es que elimina muchos riesgos. Al-Qaeda, por ejemplo, antes de que apostara por el mundo cibernético, tenía toda una cadena de difusión de mensajes para que llegara a la opinión pública muy complicada. Tenía que ir enviando el mensaje de enlace en enlace hasta que finalmente llegaba a un punto de difusión, ¿no? Ahora no, ahora directamente basta con subirlo a un servidor y directamente el mensaje llega a todo el mundo y es más, las agencias de prensa van a buscarlo. Entonces, imaginaros lo que supone, ¿no?, en cuanto al peligro que ellos corrían.